¿Qué tal, Javier? Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, Javier? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Te decía antes de prender la cámara que yo te conocí en un evento de Eric Porch Ujú, llamado Fantasma, Pulsión y Sublimación. ujú. Y bueno, nunca hemos podido platicar de forma directa. Seguí tu trabajo por Facebook. Después me enteré que andabas como en una página de pequeña biblioteca, subías algunos PDFs, nos simplificabas la vida a todos. Este, Y bueno, he escuchado también algunos lives que has tenido con Alejandra Taboada, por ejemplo. Escuché una Ujú. vez un live y la verdad es que me ha interesado mucho. Siempre tenía como en mente invitarte y decía, bueno, pues no lo conozco mucho, me gustaría conocer un poco más de su trabajo y bueno, conocerte a ti también, ¿no? Y veo que compartimos el gusto de la música Ujú. y eso pues es bastante padre. Me da mucho Ujú. gusto que estés por aquí. Muchas gracias, Javier. A mí también me encanta poder estar por acá y que coincidamos en ese tipo de placeres también. Vamos a ver en qué otras cosas coincidimos o no. Qué padre. Sí, esperamos que sí. Mm. Y pues, bueno, me gustaría que te presentaras para las personas que a lo mejor no te conozcan y que están viendo este video, que nos hables un poquito de ti, cuál ha sido tu trayectoria. Veo que has hecho bastantes cosas, incluso tradujiste unas clases de Lacan al español. Ujú, ujú. Creo que está muy bueno y pues que nos cuentes un poquito de ti. Sí, bueno, la cosa con la traducción ha sido un tema o una labor relativamente reciente. Empezó justamente en la época de la venida de Porsche Elizabeth Núñez, que era bueno, es la compañera que lo trajo para acá, quien lo invita formalmente. Eh, Me propone que hagamos la traducción de la introducción al libro que trata, bueno, al último libro que había salido de Porsche en aquella época, que era bueno, Le Ravissement de Lacan, Marguerite Duras a la letra. Eh, entonces, bueno, se le pide autorización a Porsche, se hace la traducción y bueno, de ahí agarro vuelo. Y en colaboración o en solitario empiezo a traducir otras cosas, no solo de Lacan, sino de otros autores como Ernest Jones, que me interesa también alguna de las cosas que dijo y no se encontraron muchas cosas. Bueno, larga historia, pero la cuestión editorial es algo que me mueve mucho. Actualmente con el Foro del Campo Lacaniano de México se dio la oportunidad de producir, editar 4 libros eh, y bueno, en el camino andamos. La cosa con la lectura y con la escritura son lo que más me apasiona junto con la clínica, entonces eh, se hace lo que se puede. Sí, veo que te desempeñas en el área clínica, en la académica y en la literaria, ¿no? Y también has escrito como algunas cosas concernientes a la música y el psicoanálisis, que también me parece como muy interesante esa parte, porque creo que es como algo que tampoco se habla mucho, ¿no? O sea, como que Freud casi no, bueno, yo no recuerdo ahorita alguna referencia a la música, así como tal. A lo mejor en algún momento menciona algunas canciones o algo, pero ahorita no lo tengo como presente. Creo que Lacan dedica algunas cosas más, hace algunos comentarios más a la música, pero es algo que tampoco se comenta bastante, ¿no? De hecho, sí, Freud en el Miguel Ángel dice que él no puede con lo inaprensible de la música. Él trabaja con el teatro, trabaja con la escultura, trabaja con otras cosas, pero dice, con la música no puedo, hay algo que no me alcanza para decir algo, incluso dice, me desagrada, ¿no? Es bien interesante, sí, pero hay textos, digo, en su momento escribí algo al respecto, pero tiempo después fui encontrando poco a poco libros, incluso Theodor Reich tiene varios libros que versan sobre lo musical en la clínica.
y en la vida, digo, pero sí, es cierto que no hay quizás tanto material como hay sobre otros temas, pero y por eso me apasiona. Incluso el tema de hoy me apasiona también por eso, porque no es un tema muy abordado. Sí, también el tema que queríamos ir abordando en esta serie de 4 videos es el de la cuestión de la pulsión y lo olfativo, que sí, cuando me dijiste, porque bueno, normalmente les pregunto a los invitados como qué temas están trabajando o qué temas les gustaría abordar, y me comentabas que esta cuestión de la pulsión y de lo olfativo. Y dije, órale, o sea, todavía la música, pues sí hay algunos comentarios, hay algunas cosas, y dije, del olfativo sí. Eh, pues me parece como más interesante en ese sentido, ¿no? De que no recuerdo todavía mucho menos que se hablara de algo del olfativo, ¿no? Luego vi que sí, que hay algunas alusiones, por ejemplo, incluso en Freud, en los estudios sobre la histeria, me comentabas, y me dirigí a ese texto y vi que sí, que por ejemplo en 1892 atiende a Miss Lucy, que tiene como esta cuestión del, ella de repente empieza a recordar o empieza a percibir un olor a panquecillos quemados, y Freud lee en eso un sentido o lee una cuestión sintomática que es susceptible de análisis. Y me parece bastante interesante porque ya después, evidentemente, Lacan también va a hablar de la pulsión, el cuerpo y todo esto. Eh, ¿cómo fue que te empezó a interesar este tema de la pulsión, lo olfativo? Mira, no sé si hay un momento en específico, lo mismo me pasó con la música. Bueno, la música tiene una razón un poquito más clara. En algún momento yo me dediqué a eso, no tan formalmente, era músico de bar, músico de fiestas. Y bueno, me la vivía en eso y por azares del destino comienzo a estudiar psicología, la música en sí empieza a tomar no un segundo plano, pero sí empiezo a dejarla un poco, no solo por la carrera, sino por el nacimiento de mi hija y muchas otras cuestiones que tuvieron que ver con que tomara distancia de esa vida loca, ¿no? eh, bueno, muchas razones, insisto. El punto es que algo de eso me interesaba desde hacía mucho tiempo, pero uno no se da cuenta, sino retroactivamente, valga lo freudiano del término, nachtraglich, uno no se da cuenta, sino retroactivamente, que algo de ese interés ya estaba puesto, incluso en escritos, bueno, viejísimos, entre comillas, ¿no? Escritos del 2010 u 11, en los que había alguna metáfora musical o algún señalamiento que, bueno, terminó formalizándose ya a partir de un momento en el que con colegas de aquí de México, pero también de Argentina, en 2012, se empieza a discutir la posibilidad de estos llamados psicoanálisis a distancia, ¿no? Ya en aquella época se empezaba a hablar, era un tema que me interesaba, pero terminó amarrando con lo musical, ¿no? Recuerdo bien que con un colega comentábamos, ¿no? Bueno, no es lo mismo escuchar un concierto en vivo que escucharlo en un disco o en un radio, ¿no? En una tornamesa, por ejemplo, ¿no? El vicio, la sensación de la música tocándote no es la misma en vivo que a través de un objeto, ¿no? Bueno, eso entre muchas otras cosas. Hace unos días es curioso porque ya llevo más o menos, no hace unos 6 meses o un año trabajando, leyendo, intentando articular algo sobre el olfativo, lo respiratorio y el aire en la clínica. Me encuentro que en 2014, creo, incluso lo compartí en Facebook porque me llamó la atención, yo no lo tenía presente. Puse un poema de Tanussi Cardoso en el 2015, que es cuando empecé a escribir el libro sobre música. Eh, Publiqué la traducción de un poema que se llama Del aprendizaje del aire. No sé si valga la pena leerlo, pero no sé. Bueno, sí, sí, sí. Sí, 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 bueno, sí.
justo del aprendizaje del aire, ¿no? Dice, imaginemos el aire suelto en la atmósfera, el aire inexistente a la luz de los ojos. Imaginemos el aire sin sentirlo, sin el sofocante olor de las abejas, el aire sin cortes y fronteras, el aire sin el cielo, el aire del olvido. Imaginémoslo fotografiado, fantasma sin textura, moldura inerte, cuadro de sugestiones y apariencias. Imaginemos el aire, paisaje blanco sin el poema, vacuo impregnado de Dios, el aire que solo los ciegos ven, el aire, el silencio de Bach. Imaginemos el amor así como el aire. Y bueno, no hay una delimitación todavía muy clara, me está costando trabajo situarla, pero estoy escribiendo al respecto justamente por eso, necesito situarlo con letras. Entre lo olfativo, lo aromático, lo fétido, la respiración, el aire, de qué objeto se trata en este sentido, ¿no? Incluso pensando en los textos freudianos, pero también en las historias que llegan aquí a mi consulta, ¿no? Que vienen fundamentalmente de ahí, pero también de los textos freudianos, de alguna manera. Claro. Bueno, a mí lo que me llama la atención de esto del aire, de la respiración, de los olores, es que evidentemente en psicoanálisis siempre se hace esta diferenciación del campo de lo humano, la dimensión del humano con lo animal. Y digamos, a lo mejor para quien nos está escuchando, estamos hablando también del aire, de lo olfativo, de los olores y todo esto, más en el sentido de lo humano, es decir, los animales perciben olores, respiran, pero no pueden dar cuenta de eso, no hablan de eso, no le dedican un poema a eso, no escriben sobre ello. O sea, ahorita lo que escribís, lo que leíste, eh, viene de un ser humano hablando del aire. O sea, ¿cuándo un perro va a poder dar cuenta de eso, del aire, por ejemplo? Me parece muy interesante esa parte. Y sí, se va mezclando la cosa, ¿no? Cuando se da la ocasión en clases, cuando trabajamos, por ejemplo, justo la diferencia entre instinto y pulsión, yo sí digo, y digo aquí tomo un poco de distancia con respecto a lo que dicen algunos analistas, que no es que el instinto o lo instintivo desaparezca en el ser humano. La pulsión da cuenta de lo poco naturales que somos como entidades vivientes en el mundo, ¿no? Justamente, ¿no? Los animales no escriben sobre el aire, no le dedican un poema, no pueden decir algo al respecto, ¿no? Pero Freud también hablaba de necesidades en el sentido orgánico del término, ¿no? Respirar es una cosa que no pensamos, ¿no? No estamos pensando en respirar o no, respiramos simplemente, ¿no? Que eso, que es una acción, una cuestión automática en general, salvo que tengamos alguna condición, que eso esté ligado a escribir al respecto o hacer otra cosa con ello, es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, pensaba en la historia de esta mujer que hizo tanto ruido hace varios años, no sé si la ubiques, pero que le llamaban la Barbie que come luz y aire. No, no lo ubico. Es una mujer que me parece que es rusa, no recuerdo la nacionalidad. En Europa está. Pero afirma con una certeza avasalladora que ella no necesita comer, ella no necesita alimento de ningún tipo, ella come luz y aire. Come alguna semillita por ahí, según esto, para mantenerse más o menos viva, pero dice que es suficiente con la luz y el aire para sobrevivir. Y bueno, ahí está la cosa, otra vez la diferencia entre lo instintivo y lo pulsional, ¿no? A un animal jamás se le ocurriría suponer que puede vivir de luz y aire nada más. Busca comer, busca otras cosas. El ser humano no, el ser humano puede buscar todo lo contrario. Claro, digamos que algo que caracteriza a los animales es este enfrascamiento con el medio. O sea, yo también coincido con esa parte como de que
evidentemente hablar de pulsión no significa negar que tenemos una parte instintiva y que creo que es algo que muchos analistas a veces pecan. O sea, como de llevar todo a un terreno de, bueno, somos seres de discurso, somos seres de lenguaje. Y digo, sí, pero tampoco hay que hacer de lado el hecho de que hay un cuerpo o una base orgánica y que Freud nunca dejó de lado esa parte en sus construcciones. Sí, 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 es importante ponerle atención a eso porque muchas veces en este afán de suponer que todo es psíquico, que todo tiene que ver con el orden del discurso, se nos va que lo que le está pasando a una persona es biológico y tiene que ser atendido por un médico, por un psiquiatra, por, no sé, ¿no? Esas son cositas, detalles de la clínica también que se descuidan de repente, pero sí, sí, no sé. Sí, y por ejemplo, cuando me habías dicho esta cuestión de lo olfativo, pensé en ese caso de Freud de Miss Lucy, que además es la primera que toma con el método propiamente analítico, abandonando ya esta cuestión de la hipnosis. Eh, y como que lo relacioné con otra lectura de otra cosa que no es psicoanálisis. No sé si lo has leído, el texto de Patrick Susskind, El perfume. Por supuesto, sí, sí. Buenísimo. O sea, como lo que gira siempre en torno en la escritura es el olor y el hecho de que el personaje principal, Jean-Baptiste Grenouille, no tiene olor y como que todo el texto es como esa búsqueda de él por tener el olor perfecto, que lo lleva a asesinar mujeres, que lo lleva a perfeccionar toda una técnica, a obsesionarse, a que toda su vida gire como en torno a eso y que es también como el motivo que lo va a llevar a su muerte. Sí, a saber cuál es el olor perfecto, ¿no? Ahí se mezclan los opuestos. No recuerdo cómo inicia el libro, pero me parece que, bueno, el libro es muy parecido a la película, realmente sí respetan bastante los detalles del libro. Grenouille nace en un mercado de pescados, ¿no? Hace Sí, mucho que no vuelvo ahí, pero justamente nace entre la fetidez de un mercado sucio, ¿no? En un puerto con estos aromas excesivos, ¿no? Es bien curioso que algo en esa historia se haya potenciado en el costado olfativo, ¿no? Y bueno, a todo lo que lo llevó, que es un horror, pero sí, sí. Y está más presente de lo que pensamos en la clínica, ¿no? La cosa del olfativo, precisamente. claro, incluso lo describen, esa escena a la que hace referencia, lo describen como él nace, sí, en este mercado rodeado de tripas de pescado, enjambres de mosca, eh, y bueno, también la sociedad del piso y todo. De hecho, él nace y no se dan cuenta que ha nacido, ¿no? Hasta que lo ven tirado en el piso, revolcado ahí entre todo la porquería. Y bueno, luego la mamá lo da a una nodriza. Esa nodriza le tiene miedo precisamente porque carece de olor. Y entonces es esa cuestión, yo cuando leía ese texto pensaba como, bueno, ¿en qué lugar tiene él en el deseo de otro ser humano? O sea, nunca es acogido y en parte pues tiene que ver con el olor, Ujú, con el ujú. no tener un olor para otro. Sí, sí. Sí, sí, hay una relación ahí, otra vez freudianamente hablando, de investidura, ¿no? Uno no inviste algo que no produzca algún tipo de sensación en el cuerpo, en este caso el aroma, ¿no? Eh, Ujú. Él hablaba ocasionalmente, ¿no? Pero hay otra cosa y que no está presente. Él es un desecho, si se lo puede pensar así. Nació como tal y se lo trató como tal a lo largo de la vida. Nace en lo real. Me parece que es una referencia muy lacaniana esta, ¿no? Nace entre las vísceras. Entre toda la porquería, como dices, ¿cómo salir de eso, no? Y ahí está el sujeto, el ser humano aspirando a ello, ¿no? A dejar de ser desecho, a encontrar un olor, a encontrar
algo que lo ligue con los otros. Y sí, que bueno, no, hacía siglos que no pensaba en ese libro, pero... Sí, me parece, wow, lo que dijiste de nace en lo real. O sea, sí, o sea, nace en lo real sin un soporte en lo simbólico, digamos, del deseo de los demás, de ser acogido, de ser hablado, de ser querido. Nace como una criatura, incluso lo define la nodriza como una criatura satánica, rechazada siempre por el mundo. Eh, y digamos, siempre sin este soporte de un otro simbólico, de un lugar en la palabra, ¿no? Que le permita sostenerse a través de eso. Y me parece que como que en el libro se va narrando como esa búsqueda de él por ese otro que lo enganche, que lo sostenga. Eh, Él busca un perfume que sea perfecto y se da cuenta que hay una chica que tiene, bueno, asesina a 25 doncellas antes de eso, pero se da cuenta que hay una chica que tiene un olor que es perfecto y él quiere poder capturar la esencia de ese olor, poder echárselo. Y él privilegia la cuestión del olor. Él dice, la gente no se da cuenta de que el olor determina sus vidas y de que se sienten felices cuando huelen algo y ni siquiera se dan cuenta de esa percepción que están teniendo, que se los puede manipular a los seres humanos a través del olor, que se pueden generar muchísimas cosas a través del olor sin que se den cuenta. Me parecía como wow, o sea, hasta yo me detuve a pensar así como, sí, cierto, a mí en lo personal como que me cuesta bastante percibir olores, como que sí, no soy muy perceptivo con eso, pero dije, wow, cuántas cosas estarán determinadas en mi vida por este objeto olor sin que yo ni siquiera me percate. Justamente hay algo de lo que uno no se da cuenta ahí, ¿no? Incluso en lo que se escucha, vamos, todo lo que tiene que ver con lo sensorial, ¿no? O sea, algo está conectado ahí con lo pulsional, aunque no sean lo mismo, pero sí, sí, esto que dices me hace pensar en una cosa que dice Montaigne sobre el olfato. Eh, no recuerdo a quién remite exactamente, pero esto está en sus ensayos y el texto se llama algo así sobre los aromas o sobre el olfato. Y dice que hay que confiar menos en una persona que huele preciosamente que en una persona que deja que su olor corporal invada al otro, ¿no? Digo, esta es una posición incluso muy de algunas filosofías orientales, ¿no? El budismo, el hinduismo, el sufismo, no sé. Muchas de estas tradiciones invitan no a no bañarse, tampoco, pero a no impregnarse de aromas artificiales, porque en su lectura eso contamina al cuerpo, ¿no? En una lectura quizás más occidental de esto, mmm, nos podemos preguntar qué es lo que oculta el otro detrás de ese aroma rico, ¿no? Cuando vemos películas sobre sujetos peligrosos, bueno, sujetos y sujetas, eh, muchas veces vemos esta cosa atractiva, ¿no? Son sujetos que huelen bien, que visten bien, que todo lo hacen bien, lo que sea que eso signifique, y digo, detrás hay otra cosa, ¿no? Justamente qué se oculta ahí y qué no se oculta cuando uno deja que su aroma corporal invada el otro y que el del otro lo invada a uno, ¿no? Claro, y me hacías pensar que, al menos para mí, digamos, Lacan cuando hace referencia al otro, lo hace como hablando de una instancia o una dimensión que es precisamente la del engaño. Uh Y -huh. cómo esto que dices, de personas que huelen súper bien, que se ponen sus lociones así súper caras, que siempre están, incluso me los imagino de traje, ya sabes, ¿no? Como los súper ejecutivos en una empresa, Dandis. exitosos. El dandy, Sí. es justamente. Y, y que en realidad el olor también tiene que ver con lo fétido del cuerpo, con lo que huele desagradable, pero que no deja de ser también de uno y que uno tiene una relación con eso también de ocultamiento, como de no permitir que eso llegue al otro, ¿no? Como que también me hace pensar como
hacías esta comparación entre el viento y el amor, pero también como entre el olor y el amor, o sea, como el amor es precisamente esto que encubre, que miente, que engaña, que presenta un semblante. eh, y pues, no sé, pienso como en los perfumes también, con esa función que define Jean-Baptiste Grenouille, así como de, como bueno, sí, a la gente se le puede manipular, se le puede engañar a través del aroma, de un aroma rico que los capture, pero que a la vez es súper peligrosa esa captura porque es lo que lo termina asesinando a él. O sea, el hecho de que se pone este perfume perfecto y entonces la masa queda maravillada con ese perfume y lo desmiembran ahí entre todos, ¿no? Bueno, él acepta eso, ¿no? Eso es otra cuestión ahí que habría que pensar, porque eh, a ver, el amor es otro tema que me fascina desde hace mucho tiempo, pero yo me pregunto a partir de lo que comentas si el amor es el que miente o el enamoramiento, porque que haya un ideal enlazado con lo amoroso no necesariamente significa que el amor mienta. En todo caso, el sujeto es el que no termina de creer en eso, ¿no? Justamente en la medida en que el amor no es lo bonito del otro, ni el olor rico, no, el amor tiene que ver con violencia, tiene que ver con olores fétidos, el olor del sexo es un mal olor. No conozco a nadie que diga que el olor después de terminar una relación sexual es un olor rico, ¿no? Pero muy a la mexicana, este ejemplo lo daba Héctor Escobar en algún momento, me encanta, pica rico, ¿no? Es un olor fétido que se disfruta porque estás en otro contexto, ¿no? Quizás ese olor viajando en el metro o en otro lado no es agradable ni remotamente, pero cuando estás con la persona con la que quieres estar en ese momento, algo de eso cambia, ¿no? Y otra vez muy freudianamente hablando, algo, eh, algo se mezcla y los opuestos dejan de ser opuestos, aunque sigan apareciendo ambos en un mismo objeto, ¿no? De alguna manera. Claro. Yo cuando hacía referencia como al engaño del amor, me refería como en términos del amor infantil. Este amor que demanda siempre lo que no es, lo imposible, que es voraz, ¿no? Y que se deja ir como por estos semblantes en búsqueda de algo. Y no sé, con lo que decías, me parece interesante que algo que he escuchado en clínica y con amigos y todo, que han perdido, por ejemplo, una pareja, es justamente lo que extraño es ese aroma al despertar, que en algún momento a lo mejor me hacía quejarme de ese otro, pero que ahora adquiere una significación después, como decías, Nachtralicht, a posteriori, del otro, incluso de su presencia, de lo que el otro era. Justo el potencial mnémico o la conexión entre olor y recuerdo es increíble y algo dice Freud al respecto en el proyecto de psicología, ¿no? Pero muchos otros lo han trabajado, aunque quizás no se lo ha, eh, no se ha entrado lo suficientemente en tema, pero a, a ver, no sé si a ti te pasa, pero incluso cuando entras a la casa de alguien, amigo, familiar o lo que sea por primera vez, bueno, a mí me pasa, lo primero que me entra es un aroma muy particular, ¿no? Vamos a aterrizarlo para que no se quede nada más como una abstracción. La casa de mi abuela, por ejemplo, olía mucho a lavanda, ¿no? Y utilizaba cierto jabón, no sé, había muchas cosas que hacían que su casa oliera a lavanda. Eh, Otras casas pueden oler a moho, otras casas pueden oler a jazmín, no sé, pueden oler a muchas cosas, incluso al limpiador que se usa en el baño, ¿no? El punto es que algo de eso deja una huella, otra vez el sentido freudiano del término, deja una huella némica
que termina funcionando como algo que sirve para asociar al recuerdo de la casa, por ejemplo, o del otro que vive en esa casa, ¿no? Entonces, pero eso se potencia justamente cuando mm, la conexión o la relación está marcada por algo más que la mera relación. En este caso sería el amor, ¿no? Ha habido veces que también llego a percibir un perfume muy particular. A mí me gustan mucho los perfumes, incluso coleccionaba botellas de perfumes. Mira, ahí está, eso no lo tenía, no lo recordaba, pero otra vez, retroactivamente, cuando era adolescente coleccionaba botellas de perfume. Y muchos años después, 15, 20 años después, llego a oler algún aroma, me remite directamente a esa persona, ¿no? Y alguna cosa que pudo haber pasado con ella, buena o mala. ¿Cómo, no? Y ahí está también lo musical y lo olfativo, me parece que comparten algo de ese potencial memorioso, si se le puede llamar de alguna manera. Sí, pues creo que llegamos ya a los 30 minutos, así súper rápido. Me gustaría cerrar como diciendo esto de que sí, me parece que cuando hablamos del olfativo no estamos hablando de la mera percepción de nuestro cuerpo, que si bien tiene un lugar, pues también viene enlazado con una serie de representaciones, eh, o para Lacan, digamos, de significantes, de palabras, recuerdos, asociaciones. También como seres humanos tenemos una compulsión a asociar eh, y, y bueno, en función de eso también integramos esos olores en nuestra historia y creo que eso es lo que lo vuelve tan genial. Me hiciste pensar que a mí, yo solo recordar solo los olores que fueron o muy feos eh, o los que fueron contradictorios entre estos olores feos que al mismo tiempo te agradan y los olores sumamente agradables. O sea, como que yo me voy hacia los extremos en cuestiones de olor. Y creo que está bastante interesante. Seguramente seguiremos platicando como en torno a esta cuestión. Y a mí me gustaría como ir cerrando por aquí. No sé si tú quisieras decir algo. Seguimos en el siguiente. Perfecto. Pues a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo por YouTube o por Spotify, Facebook, Instagram, andamos ya por todas partes, este, transmitiendo hablando del olor, esta peste negra del psicoanálisis. Por aquí andamos y ojalá pudieran darle un like, compartir este video si consideran que a alguien conocido podría interesarle. Déjenos sus comentarios, nos interesa mucho leerlos. Y pues a ti, Javier, agradecerte muchísimo la presencia en este podcast. Como te decía, pues me da muchísimo gusto que estés por aquí. Y pues nada, eso. Me encanta, muchas gracias por la invitación. Gracias. Nos vemos entonces el siguiente domingo con un video nuevo.